En este segundo tutorial procederemos al cálculo de una pieza en 2 dimensiones partiendo de un modelo 3D. De ese modo podemos simplificar el modelo 3D y convertirlo en una malla a 2 dimensiones realizando un cálculo con mayor velocidad, con mayor celeridad. En primer lugar, abriremos la pieza. Es una pieza, como se puede observar, que tiene 2 dimensiones mucho más grandes que el espesor y por tanto cabe realizar esta simplificación que nos va a mejorar el proceso de cálculo. En archivo iremos a módulo de cálculo por elementos finitos, preprocesado y postprocesamiento. Pulsaremos botón derecho sobre el nombre del archivo, FEM nuevo y simulación. Dejaremos activa la pestaña de crear una pieza idealizada y realizaremos un cálculo estructural con Nastra. Pulsaremos en aceptar. Nos abrirá este segundo menú, que es el de definición de la solución. Como se puede observar, aquí están los distintos tipos de solución que ya pudimos ver en el ejercicio de introducción. Nos quedaremos con el 101, restricciones globales. Y dado que es un modelo que vamos a calcular en 2 dimensiones, no es necesario activar el solver iterativo. Sí que activaremos pasar por alto la temperatura del material. Y pulsaremos en aceptar. El siguiente paso será ir a la idealización del modelo y comprobar cuál es el espesor que tiene la pieza. Para comprobar el espesor, si no tenemos activado el menú Análisis, clicaremos botón derecho en la barra, en la parte que está vacía, no tiene iconos, y activaremos en este menú emergente la barra de análisis, esta pestaña. Nos aparece medir y lo que haremos será medir entre esta superficie y esa superficie que hay detrás. Como se puede observar, nos da un espesor de 2,54 milímetros, que lo tendremos que tener en cuenta a la hora de crear el recolector de malla 2D, que será muy importante. Pasaremos a analizar ese paso posteriormente. Analizaremos eso posteriormente. Por tanto, aquí en el módulo de idealizado lo que haremos será, en primer lugar, ascender la pieza. Seleccionaremos la pieza y pulsaremos en aceptar. Y posteriormente buscaremos el icono de superficie media por pares de caras. Seleccionaremos el sólido y activaremos en estrategia manual. De tal modo que seleccionaremos en primer lugar una cara de la pieza
lo cual nos seleccionará todas las caras que estén en contacto con esa. Ahora iremos a seleccionar el otro lado y pulsaremos sobre la cara contraria. En este caso ya tenemos las 10 superficies que hay por cada lado de la pieza seleccionadas y ahora pulsaremos en aceptar. Si alguna de estas pestañas la activamos, por ejemplo la de ocultar el cuerpo sólido, pues el cuerpo sólido ya no nos aparecerá aquí en la vista de idealización. Eso realmente no es muy necesario, porque después al pasar al mallado ya vamos a desactivar ese sólido. Si pulsamos en aceptar, podemos observar que entre esas dos superficies, entre las dos caras del sólido, ha aparecido una nueva superficie. Bien, lo que haremos ahora será ir al módulo de enmallado. Por tanto, pulsaremos en FEM. Este menú que aparece, esta información que aparece aquí a la derecha, es que hemos estado realizando modificaciones en las caras poligonales. Hemos creado nuevas caras poligonales en el modelo FEM. Y si desplegamos en el nombre del archivo, podemos ver que está por un lado la geometría del cuerpo sólido y por el otro la geometría de la superficie. Lo que haremos será sencillamente desactivar el cuerpo sólido a través de la palomilla que existe en la parte izquierda del nombre de cuerpo sólido y tendremos aquí la superficie que hemos creado. Con esta superficie es con la que vamos a trabajar en el módulo de malla y de simulación. Por tanto, ahora pasaremos a mallar y aplicar las condiciones de espesor, material, etcétera, sobre esta superficie. Vamos a malla 2D, seleccionamos todas estas superficies. Para eso podemos hacer valer por una ventana. Seleccionamos el tipo de elemento que queremos, con el que queremos mallar. Cuadriláteros de 4, 8 elementos, triángulos de 3, 6 elementos. Serán los más habituales que utilizaremos. El que mejor se puede adaptar a esta geometría es el cuadrilátero de 4 elementos. Y el tamaño predictivo que nos da el programa lo localizaremos pulsando en el rayo que existe, este icono que en forma de rayo, y nos dice que el tamaño es aproximadamente 7,55 milímetros. Lo dejaremos como en 6 milímetros y subiremos un poquito la curvatura como hasta el 65%. De ese modo se va a adaptar mejor a esas curvas de redondeo que tiene la superficie. Bien, se creará automáticamente el recolector de malla, dado que hasta este momento no hemos creado ningún recolector. Y con ello, bueno, pulsaremos en aceptar. Bien, aquí tenemos el modelo mallado. El siguiente paso será dar características a este recolector de malla. Este recolector de malla
es un recolector de malla 2D. Clicaremos botón derecho y editaremos ese recolector de malla. Editaremos el recolector de malla. En primer lugar, indicaremos de qué material queremos que sea ese recolector. Eso se puede hacer tanto en gestión de materiales como directamente aquí en el recolector, porque podemos abrir la selección de materiales dentro del propio recolector. Clicamos en selección de materiales y buscamos cuál es el material del que queremos hacer esta pieza. En este caso va a ser aluminio 2014. Pulsamos en aceptar y el aluminio queda aquí cargado ya. Y el otro dato que tenemos que introducir siempre en un recolector de malla 2D es el espesor. Ya hemos medido previamente y son 2,54 milímetros. Estas dos casillas adicionales que están aquí en blanco, la de distancia de fibra en Z1 y distancia de las fibras en Z2, es para ubicar esta superficie al centro de entre las dos superficies previas, es decir, el espesor se colocará equidistante del centro si las dos casillas están en blanco, y si rellenamos una u otra, el espesor se desplazará desde la superficie hacia arriba o desde la superficie hacia abajo. Hay que rellenar una o la otra, las dos a la vez, no, o si queremos que sea simétrico también podemos, colocando una distancia distinta entre cada una. Para eso son esas dos casillas de distancia en fibra Z1, distancia en fibra Z2. Nosotros lo vamos a dejar simétrico y por tanto vamos a dejar en blanco y terminaremos aquí con aceptar. Daremos un nombre aquí al recolector, le vamos a poner aluminio 2014. De ese modo, bueno, podemos ir ordenando todos aquellos, si fuera un ensamblaje de varias piezas, pues todos los recolectores de malla que tuvieran como propiedad mismo material, mismo espesor, pues podrían ya ir directamente aquí. Por tanto, es conveniente indicar de qué material es el recolector y en el caso de que tuviéramos varios espesores, de qué espesor. Aquí en esta pieza, como tenemos un solo espesor, no vamos a indicar más que el material. Vale, analizaremos ahora cuál es la calidad de los elementos de esta malla 2D. Por tanto, iremos a calidad del elemento. En elementos del grupo de salida pondremos fallo y aviso, y en informe pondremos fallo y aviso también. Seleccionaremos la superficie y pulsaremos en verificar los elementos. Esta ventana que aparece aquí nos indica cuál es la cantidad de elementos fallidos y cuál es la cantidad de elementos que tienen aviso. La cantidad de elementos fallidos en este caso son 5. Vamos a verificar dónde están. Esos elementos fallidos suelen aparecer marcados en rojo, ¿veis? ¿Ven? Pues aparece aquí marcado en rojo, ese es uno de los elementos fallidos. Aquí hay otro. Ahí hay otro más. Y por último hay otro más ahí. Bien, como se puede observar, el aspect ratio es 3,71. El aspect ratio debería estar en un modelo 2D por debajo de 3. Probablemente si bajáramos el tamaño del elemento podríamos conseguirlo. Vamos a probar a bajar ese tamaño de elemento. A bajar un poco más el tamaño general y verificar si tenemos una modificación importante en el ratio de aspecto. Por tanto, no vamos a ir a esos elementos que nos salen ahora erróneos, sino directamente vamos a cambiar el tamaño general. Y después de ese cambio general,
pues ya procederemos a afinar más el mallado en esas zonas. Vamos a dejar un tamaño de elemento 4 milímetros a toda la pieza. Y de nuevo iremos a calidad de elemento. Si fallo, cerraremos aquí. Tenemos 6 elementos erróneos y ya tenemos un ratio de aspecto por debajo de 3, que es 2.79. Vale, hay 6 elementos con fallo. Como se puede observar, están aquí. Aquí hay 2. Ahí hay 2 más. Y aquí hay 2 más. ¿Qué hacer para conseguir que aquí no tengamos estos elementos erróneos? El programa nos da que esto es un elemento erróneo porque no se parece a la forma de un cuadrilátero. Y por tanto el ratio de aspecto de ese elemento excede los límites del tipo. Bien, para mejorar esos elementos iremos aquí a malla y en mallado 2D existe una opción que es remallado local 2D. Ese remallado local 2D me permite modificar todos los elementos que hay alrededor del elemento erróneo hasta conseguir que ahí no nos aparezca ese elemento erróneo. Lo que haremos será seleccionar este y el propio elemento erróneo. En refinado le vamos a poner por tamaño y le vamos a poner 3.5 milímetros y pulsaremos en aceptar. Vamos a remallar, actualizar la malla. Vale, vuelve a aparecer porque el tamaño no era bastante pequeño. Vamos a remallar 2 de nuevo. Esta vez le vamos a poner 2 milímetros de tamaño y pulsar. De ese modo procederíamos con cada uno de los elementos que tenemos, en los que tenemos error. En este caso estamos haciendo con factor, como les comentaba.
Analizaremos de nuevo la calidad después de estos remallados. Calidad, seleccionamos, verificamos. Tienen algunos fallos. Ahí queda un fallo. Aquí vuelve a quedar un fallo. Bien, este sería el método para ir verificando cada uno de ellos. Bien, el dato de aspecto lo tenemos por debajo de 3. Ha empeorado un poquito, dado que hemos estado remallando con tamaños de elemento mucho más pequeños. Ahora tenemos un tamaño de elemento general de 4. Haremos una prueba con 3. Verificaremos cuál es la calidad. Si se ha bloqueado la malla, tenemos que desbloquearla. Y actualizarla. Vale. Verificaremos ahora después de actualizar esa malla. No hay 4 fallos y 2,79 ya es suficiente calidad. Vale, donde tenemos este fallo y ese fallo no van a haber concentraciones de tensión. Seguramente el más complicado será este de aquí. Ese sí deberíamos conseguir. Luego cambiarlo. Ya no tenemos ese fallo de ahí. Al seleccionar una zona más amplia hemos eliminado el fallo. La calidad sigue siendo, el rato de aspecto sigue siendo bastante bueno. Este elemento ya nos debe preocupar menos, porque la concentración en esta zona debe ser peor. Debe ser más pequeña. Vale, pues avanzaremos. Y ya pasaremos al módulo de simulación. Pues hemos concluido la malla. En este módulo de simulación lo que haremos será indicar cuáles van a ser las restricciones y cuáles van a ser las cargas. Las restricciones serán fijas en los 4 agujeros que sujetan esta pieza sobre este soporte sobre la pared. Por tanto, iremos a tipo de restricción fija. Seleccionaremos las aristas poligonales correspondientes a los 4 agujeros.
y pulsaremos. De ese modo conseguiríamos que esas aristas estuvieran pegadas a la pared, pero esta superficie podría deformarse y podría incluso dar la impresión de que entrara dentro de la pared. Para evitar ese movimiento, añadiremos una restricción más, en este caso definida por el usuario, sobre esta y esta superficie. Y la dirección a restringir debe ser la Z, por tanto es DOF3. DOF3 es fija, de tal manera que esa superficie no se deforme, no se desplace en dirección Z. Pulsaremos aceptar y ahí nos aparecerán esas dos restricciones. Las dos restricciones ya están aquí en la solución dentro de los objetos de la simulación. Y ahora aplicaremos una carga. Esa carga va a estar aplicada, va a ser una fuerza, y va a estar aplicada sobre esa arista poligonal y esa arista poligonal. Esas tres aristas poligonales. Sobre esas tres aristas poligonales va a haber una fuerza de 25 newtons. El vector es x menos. De ese sistema de coordenadas hemos seleccionado el vector. Y la distribución el método es por distribución genérica, es decir, va a repartir esos 25 newtons entre todos los nodos que hay en esas tres líneas. De igual forma, va a tener la misma carga en cada uno de los. Pulsamos aceptar. Nos aparece una leyenda aquí. Para que eso se convierta en flechas, vamos a ver de un modo. Iremos sobre fuerza, clicaremos botón derecho, editar la visualización y activaremos expandir. Nos aparecerán unas pequeñas flechitas sobre cada uno de los nodos de la superficie, de la línea que hay en la línea. Bien. Con eso ya tendríamos restricciones, cargas, habríamos mallado, habríamos puesto el material y ya podríamos proceder a realizar el cálculo. Luego iríamos a resolver. Y aceptar. En esta primera pantalla de información se puede verificar los errores y los warnings. Como se ve, no hay ninguno. Este es el monitor de trabajo analítico, que ya podemos cerrarlo. Ha terminado. Y ahora iremos a solución, resultados. Clicaremos dos veces sobre resultados, botón izquierdo, y aquí nos aparecerán los resultados de este cálculo. Desplazamientos, esfuerzos sobre elementos, esfuerzos sobre nodos, fuerzas de reacción. Pulsamos en animación.
cómo se comporta la pieza al aplicar esa fuerza. Por supuesto, lo que aparece aquí es una deformación ampliada. La deformación son 0,0094 milímetros. Siempre aparece una deformación que es ampliada por el programa para que podamos ver cómo sería la deformación de la pieza y cuáles serían las tensiones. Como se puede observar, la tensión de elementos y la tensión nodal nos dan los mismos resultados, por tanto, la calidad de la malla es suficiente. ¿Vale? Y en aquellas zonas donde teníamos algún elemento erróneo, pues hay una concentración de tensión baja, por tanto, no debe preocuparnos en exceso que tengamos todavía por ahí algún pequeño elemento que no esté del todo afinado. Bueno, el siguiente proceso sería guardar este cálculo. Para guardar este cálculo deberíamos ir a Archivo, Guardar todo. De ese modo, ya nos aparecerán en el directorio donde hayamos iniciado el cálculo 4 ficheros: el fichero de dibujo que ya teníamos, el fichero CAD que ya teníamos, el fichero de idealización, el fichero FEM y el fichero de simulación. Si con posterioridad queremos volver a ver este cálculo, volver a arrancar este cálculo, realizar cualquier modificación sobre él, lo que haríamos sería, voy a proceder a cerrar todas las piezas aquí y a abrir de nuevo. Cambiaríamos el tipo de fichero en abrir de NX y en lugar de poner archivo PRT pondríamos archivo SIM, archivo de simulación. En este caso nos aparece ese archivo de simulación con el que acabamos de trabajar, pulsaríamos OK, nos abriría el archivo de simulación. Este archivo de simulación tiene también los cálculos que acabamos de ver, tiene todo guardado, todo archivado aquí. Como pueden ver, si quiero volver al inicio, pulso ahí en activar inicio. Y si quisiera ver el resto de ficheros, porque como ven, al abrir el archivo de simulación solo se me carga el fichero de FEM. Si quisiera ver la idealización del fichero CAD, solo tendría que pulsar botón derecho sobre el archivo FEM, que es el que aparece aquí en segundo lugar, y pulsar en cargar. De ese modo ya aquí en la vista del archivo de simulación podría ver los 4 ficheros de nuevo. Bueno, con esto finalizamos este ejercicio y con posterioridad haremos un ejercicio un poco más complejo, también basado en esta técnica de mallar elementos que están construidos en el CAD en 3 dimensiones, mallarlos en 2 dimensiones y realizar el cálculo de la pieza en 2 dimensiones.